Para ver los precios deben poder verlos desde su plataforma en Ocelot. Los links que les doy son links abiertos. Si tienen algún problema con algún link, me comentan para que yo lo cheque. ¿Sale? Invítame un té. Invítame un té. Muy bien, pues hoy vamos a ver otro tema, ¿no? Hoy vamos a ver el sistema circulatorio. ¿Okay? Es un tema muy interesante porque es parte de lo que son los fundamentos básicos de dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos se divide en dos, ¿no? Principalmente fluidos líquidos y fluidos, o bueno, flujos de aire, ¿no? Entonces, como primer tema vamos a ver la parte de fluidos, muy enfocado el tema de la sangre, del corazón, y este fluido que tenemos todos para poder vivir. Y en el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana es el tema del aire, ¿no? Cómo se comporta el aire en los pulmones. Igual es un flujo, igual tiene que ver con la presión. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. El primer objetivo es describir las variables físicas fundamentales que influyen en las variaciones de presión en el sistema circulatorio. ¿Cuáles creen ustedes que son variables físicas básicas en el sistema circulatorio? Algunos parámetros que conozcan. ¿Cuáles son? Algunos parámetros que sepan. ¿Qué variables físicas tenemos en la sangre? ¿Cómo medimos la sangre? ¿Qué debemos de considerar? Acuérdense que hay que participar, sale para que me echen la mano si van saliendo dudas. Cuando ustedes gusten pueden ir aportando. El pH, sí, es un tema de acidez. Esto tiene que ver con un parámetro de medición cuando ustedes hacen cuando se retira de manera invasiva sangre, ¿no? Entre muchas cosas más, el pH, bicarbonato de sodio que tienes en la sangre, la glucosa, el oxígeno en sangre, el oxígeno en vena, etcétera, ¿no? Densidad, eso es uno muy importante, sí, la densidad es importantísimo. ¿Qué densidad tiene la sangre? Acuérdense que todo tiene densidad. El agua tiene densidad, la sangre tiene densidad, cualquier material tiene densidad. La mecánica de fluidos es correcto. Es un tema de dinámica de fluidos. ¿Cómo se mueve? ¿Será un flujo constante? ¿Será un flujo turbulento? ¿Será un flujo sin resistencia, con resistencia? Bueno, vamos a ver las bases. La dinámica de fluidos es, en el tema que vamos a analizar, que es el sistema circulatorio, son tres principales, ¿no? El radio del vaso. ¿De qué tamaño es este radio del vaso, no? Acuérdense que tenemos arterias como las más grandes que es la aorta, hasta los más pequeñitos que son los capilares, ¿no? Y tenemos lo mismo en el tema del retorno, las venas. Tenemos venas muy gruesas hasta lo que son las venas delgaditas, que son las venulas. Y acaban siempre en los capilares, ¿no? Entonces, el radio es importante. La viscosidad, que al final de cuentas la viscosidad es una especie como de resistencia. ¿Okay? El volumen sanguíneo, cuánto volumen tenemos en el cuerpo, cuánto fluye de líquido en ese sistema, como un sistema cerrado, porque al final de cuentas en el cuerpo es un sistema cerrado que está fluyendo la misma sangre una y otra vez. Y otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como comenta el compañero, es temas de pH y composiciones químicas de la sangre, ¿no? Que también tienen mucho que ver al momento de hacer los análisis, ¿no? Químicos o fisiológicos. Acuérdense que todo se procesa. La sangre lo procesa el hígado y también se procesa a través de los riñones, se procesa a través de una serie de órganos que van haciendo modificaciones químicas, ¿no? En el proceso de la sangre. Entonces eso es muy importante, ¿no? Hay temas fisiológicos, hay temas químicos, aparte de los físicos. ¿Okay? La primera ecuación, ¿la reconocen? Esta ecuación. Es correcto.
¿Y lo de abajo? Muy bien. ¿Y lo de abajo qué es? Este dibujo que está aquí abajito, ¿qué es? Ujú, sí, pero no reconocen el dibujo, no, nunca lo vieron en la carrera. Es un dibujo fundamental en la física, ¿eh? De hecho, solo con ver el dibujito deberían decirme qué teorema es o qué principio es. No lo han visto, ¿no? ¿Es el principio de Pascal? No. Si han escuchado de Bernoulli, ¿no? Es correcto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que está diciendo aquí en el sistema, o lo explico de manera muy básica, es que en un sistema de fluidos donde varías el área, el, la- el, el área del primer conducto es más delgado con referencia al segundo conducto que es más grueso, o sea, en área crece. La altura de la primera sección, S1, es mucho más baja o más pegado al suelo con respecto a la segunda altura de la segunda sección. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la altura de la sección, tiene que ver con el área de la sección y también tiene que ver con el volumen de la sección y también tiene que ver con la presión. ¿Ok? Entonces, son diferenciales de presión de acuerdo a una serie de caudales o de áreas y flujos y velocidades que están involucradas en el teorema de Bernoulli. ¿Ok? Y al final de cuentas, pues acuérdense que la energía cinética no es nada más que esta energía que tienes para el movimiento, que tiene que ver con la velocidad y la masa, y la energía potencial tiene que ver con la altura. Es la masa, la gravedad que es la altura, la gravedad que es una constante con el suelo de atracción hacia la Tierra y la altura a la que esté. El tema más común para energía potencial y cinética es la montaña rusa, ¿no? La montaña rusa siempre inicia desde arriba. ¿Por qué? Porque cuando estás arriba tienes energía potencial almacenada. Y cuando cae, pues es la energía cinética. Pero esa energía potencial va cayendo conforme va avanzando la montaña rusa, ¿no? Entonces siempre se hace desde arriba para que tengas energía potencial almacenada y vayas perdiéndola en el trayecto de la montaña. ¿Ok? Lo mismo con la sangre. Si estás parado, tienes energía potencial desde la aorta hacia el suelo, ¿ya? Hacia tus pies hay una energía potencial que sale de la aorta y llega hasta los pies con cierta potencia y velocidad. ¿Ok? Muy bien. La presión sanguínea, pues la unidad en el sistema internacional, como hemos visto, es el Pascal. ¿Ok? Pero deben ustedes de conocer cómo son estas modificaciones en cualquiera de los parámetros de la presión. Hoy estamos nosotros a una atmósfera. Los que estamos pegados a lo que es el mar, estamos a 5 metros, 7 metros, 6 metros con respecto al nivel del mar, estamos a una atmósfera. Es la presión de la atmósfera que está cayendo sobre nosotros. ¿Okay? Si yo voy subiendo una montaña, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué pasa con las atmósferas? Si subo una montaña, si estoy en México, ¿aumenta la presión? Si subo una montaña. ¿Están seguros? Claro, se reduce, ¿no? ¿Por qué se reduce? Porque estoy a nivel del suelo, estoy a nivel del mar. La cantidad de aire, de masa de aire, la densidad del aire que estás ejerciendo sobre nosotros es muchísimo mayor en el nivel del mar. ¿Ok? Pero si tú subes una montaña y estás subiendo cada vez más alto, 1000, 2000, 3000 metros, esa cantidad de masa de aire es mucho menor, ¿ya? Porque la presión es menor. ¿Ok? Entonces la presión va disminuyendo conforme tú subes la altura. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se mide? En atmósferas, es el más común, en bares, en milímetros de mercurio, en centímetros columna de agua, para sistemas de vía aérea, y lo que es el PSI, que quiere decir la libra por pulgada cuadrada. Es el más común de todos. ¿Okay? Si quieren convertir, pues una atmósfera son 101.325 pascales, o 1.013 milibares, o 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo 760 torr, que esta es muy conocida, o 1.033 centímetros columna de agua, o los famosos 14.7 PSI. Hoy ustedes están a 14.7 PSI, una atmósfera. ¿Qué pasa cuando ven un manómetro? El manómetro ahorita, si ustedes ven un manómetro de presión, ¿en qué rango está? Está en cero. No tienen la curiosidad de cómo está un manómetro hoy. Si están pegados a un manómetro, ¿cuánto debe decir? Depende de tu manómetro. Si estás viendo 1000, puede ser que estés viendo columna de agua o puede ser que estés viendo milibares. Si estás viendo 1000, entonces es una atmósfera. ¿Ya? No estamos en cero en atmósfera. Para que ustedes puedan ver una atmósfera cero, tendrían que estar en el vacío. ¿Ya? Porque el vacío es, no hay presión. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un contenedor de plástico, vidrio, metal y le retiramos el aire, baja la presión y se vuelve una presión vacío. ¿Ya? Los PCIs caen a cero. Ese es el cero, no hay presión. ¿Ok? Y otra, pues es que si ven hectopascales, pues solamente es por 100, ¿no? Un hectopascal son 100 pascales. Esto es nomás para temas de conversión. Usualmente en la medicina manejamos los milímetros de mercurio, ¿no? Acuérdense que los grados de la presión arterial dependen de cómo esté el paciente. Un paciente hipotensio, o sea, baja presión, está en 80-60. Un paciente normal, 80-120, ¿no? Un paciente prehipertenso, 120-140. Hipertenso, arriba de 140, ¿no? Y hay grados de hipertensión, ¿no? Y todo eso se da en milímetros de mercurio, que está arribita. ¿Ok? Muy bien. ¿Entienden el concepto de un fluido estático? ¿Qué es un fluido estático? ¿A qué me refiero cuando hablo de fluido estático? Por ejemplo, un recipiente de agua cuando está pues estático, o sea, adhiere a la forma del envase en el que está, pero no está en movimiento, digamos. Es correcto. Sin embargo, hay un montón de cosas físicas que están interactuando. La gravedad, ¿no? Primero, en el fluido. El fluido está cayendo, la gravedad hacia el suelo. Si es una tubería entre un contenedor y otro, pues obviamente la diferencia de la altura. El primer fluido contra el segundo fluido y están comunicados en un tubo. La densidad del fluido, ¿de qué material es? Estamos hablando de un fluido como el agua, como el vinagre, como un aceite, son diferentes densidades. Y obviamente la diferencia de presión, la presión del primer contenedor contra el segundo contenedor, cómo son las presiones, ¿no? Entonces, en un fluido estático, esta es la ecuación. ¿Okay? La diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la altura entre los dos. ¿Ok? ¿Cuentan los gases? Sí, es diferente en los gases, porque son diferentes, empezando por la densidad. La densidad del aire es diferente. ¿Ok? Lo vamos a ver en el siguiente tema, pero sí cambia un poquito la fórmula. ¿Ok? Aquí el tema es, ¿será así igual en el cuerpo humano? ¿Puedo aplicar un fluido estático en el cuerpo humano? ¿Puedo aplicar esta ecuación en el cuerpo humano?
¿Sí o no? Claro. Entonces hay hidrostáticos, ¿ok? Y hay hidrodinámicos. Y nuestro sistema es hidrodinámico. Cada latido está fluyendo sangre, ¿ok? Y es un fluido dinámico, no estático. ¿Cuándo es un fluido estático? Cuando tenemos un sistema como de prensas o algo así, algo mecánico, ¿no? El cuerpo humano no es estático, es dinámico, ¿sale? Entonces eso es como principio básico. La presión de ustedes, ¿no? La presión sanguínea que ejerce la sangre es por unidad de superficie y esto impacta directamente en la pared del vaso, ¿ok? Tienen que ser vasos sanguíneos arteriales o venosos que soporten esta presión. Ven la diferencia entre la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cuadrado, esa es la densidad, y ven la diferencia con la de la sangre. Eso es un promedio, es un valor promedio, o sea, comúnmente son 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que es igual la sangre que el agua en densidad. Parecida, ¿no? ¿Y cómo que se parece la sangre? Dígame un ejemplo que se parezca a la sangre, algún líquido que se parezca a la sangre. Es como el agua. Más densa, ok. Ahí hay un tema que le llamamos usualmente la viscosidad, ¿no? Entonces es un poquito más viscosa. Lo más parecido es como la miel, ¿ok? Tiene viscosidad de la sangre, no es líquida, ¿sale? Hay una diferencia aquí igual interesante que son los fluidos, ¿no? Hay fluidos newtonianos y hay fluidos no newtonianos, ¿ok? Y entre los no newtonianos están los pseudoplásticos. La sangre es pseudoplástica no newtoniana, ¿ok? Entonces, tiene una razón diferente en el concepto físico, la sangre contra el agua. El agua es newtoniana, ¿ok? Entonces, desde que sale del corazón, desde la vía aorta, por gravedad, caen las extremidades en los brazos, caen las extremidades inferiores que son las piernas, y esta presión a la que está desde la salida de la aorta se va descendiendo la presión, ¿no? Y va reduciendo igual el caudal, o sea, el tamaño de las arterias, ¿no? Hasta llegar a los capilares. Obviamente necesitas una presión importante para que suba a la cabeza, porque va contra la gravedad, ¿ya? Entonces, si no suministramos de oxígeno al cerebro, pues el cerebro obviamente se daña, ¿no? Por eso es tan importante el tema del RCP. Entonces, vean cómo el flujo de la presión tiene una presión adecuada para que llegue a todo el sistema circulatorio. El flujo, bueno, es el volumen de sangre que circula por un determinado punto del sistema en un tiempo específico. ¿Okay? Se ha puesto como parámetro litros por minuto, ¿ok? O volumen por minuto, que a final de cuentas es el gasto cardíaco. Existen monitores que a eso se dedican solamente. Un monitor invasivo, como monitores hospitales, pero es un monitor de gasto cardíaco, ¿ok? Y pueden calcular cuánto volumen fluye por minuto o cuántos litros por minuto. Ustedes en un adulto mayor, normal, sano, deben tener 5 litros. Ese es su cantidad de volumen sanguíneo que están ustedes procesando en este momento. 5 litros. ¿Ok? Y la media de esos 5 litros, pues bueno, si ustedes sacan un cálculo básico de 5 litros entre 60, o sea, 5,000 mililitros entre 60 les va a dar en litros 0.083 cada segundo, que son cerca de 83 milímetros por segundo que ustedes están haciendo que fluya en su sistema por cada segundo. Y es un sistema hidrodinámico.
¿Cuántos son 83 mililitros? Pues bueno, este es un ejemplo, ¿no? Una jeringa. Una jeringa de 100 mililitros hasta por acá, en el 80. Este es el volumen que ustedes están suministrando cada segundo. Cada latido. ¿Sí? Y el tiempo, pues, es variable. No es lo mismo un paciente con una taquicardia que está latiendo a 100 latidos por minuto a un paciente que es atleta que está a 55 latidos por minuto, ¿no? Entonces el volumen procesado va a variar. ¿Sí estamos? Pero todos fluyen lo mismo, todos tienen 5 litros. Bueno, en promedio, ¿no? Entonces cuando te dicen cuánto es tu gasto cardíaco, es el volumen minuto que estás procesando de sangre. ¿Cuántos mililitros o litros por segundo procesas? Ese es el flujo. El flujo en la parte de ventilación o en respiración, pues lo manejamos nada más por en aire, ¿no? En aire procesado o en oxígeno procesado. Ah, ok. Aquí estamos hablando de un ritmo de 60, ¿no? Porque son un minuto. Si tú divides 5,000 entre 60, o sea, un minuto, te da 0.083. O sea, en 60 segundos estás pasando 83 mililitros. ¿Sale? Esto va a variar de acuerdo a los latidos. Esa es otra cosa diferente, ¿no? ¿Cuántos latidos das en tu corazón? ¿Okay? El flujo, pues es el Q, es la famosa constante, bueno, no constante, es el famoso letra que vas a manejar, la Q, que es el caudal. ¿Okay? El caudal es como un tubo de PVC, si quieren verlo así. Hay de 1 pulgada, 2 pulgadas, 4 pulgadas, 3 pulgadas, media, un cuarto, etcétera, ¿no? Ese es el caudal, es el tamaño del caudal, cómo fluye. Y este caudal va derivado del tamaño del área, ¿no? Entonces, si el caudal de 54 litros de un fluido atraviesa en una sección, en un conducto en 24 segundos, pues ¿cuánto fluye, no? La fórmula es muy sencilla. El caudal es igual al volumen, ¿okay? Sobre el tiempo. 54 litros sobre 24 segundos, es el tiempo que calculaste, son 2.25 litros por cada segundo. Que es lo mismo que el anterior. Solo que aquí pusimos como volumen 5 litros y como tiempo 60 segundos. Para que sea un minuto. ¿Ok? El volumen no es un parámetro que se maneja en el sistema internacional como litro. Se debe manejar el metro cúbico. Sin embargo, es aceptado en el sistema internacional como unidad la L, ¿no? El litro. ¿Ok? Pero no está dentro del sistema internacional. Debería manejarse metros cúbicos, pero para efectos de cálculos y el tema nacional en cada país, pues ha manejado esta unidad, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Hay una ecuación que es la famosa ecuación de la continuidad. Y esto solamente funciona para circuitos cerrados, ¿ya? Son sistemas hidráulicos. Y el volumen total no varía, como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un sistema cerrado, hidráulico, y no varía el volumen. Bueno, no debería variar el volumen. Sin embargo, sí varía. Y díganme ustedes un ejemplo en dónde varía este líquido. ¿Cuándo varía mi volumen total? ¿En qué momento en una unidad médica varía esto? ¿En qué momento variamos el volumen total en una unidad médica a un paciente? Y es un método invasivo, de hecho. Y tiene que ver con un equipo médico, que tiene que ver con uno de sus compañeros que tiene un proyecto referente a ese equipo médico que quiere diseñar.
O sea, me estoy metiendo, cuando medimos la presión, pero solo mido la presión, no estoy modificando el volumen total. Sigo con los 5 litros. ¿Sí me explico? Exacto, exactamente. Cuando empiezo a meter líquidos en el sistema, empieza un proceso de modificar el volumen total. Bombas de infusión, por ejemplo, cuando yo meto intravenosas o le meto líquidos a la sangre para diluir la sangre, que quede un poquito más diluyente o más concentrada, reduzco los líquidos, ¿no? O cuando le paso una cirugía a un paciente una cantidad de líquidos, estoy procesando un volumen mayor, ¿no? Que se está procesando igual por los riñones cuando orina el paciente, ¿no? Pero ahí me estoy metiendo con el volumen total. Entonces va a ser un volumen total siempre y cuando no invada el sistema, ¿ya? La ecuación de la continuidad, pues es caudal, es igual a la sección del conducto, un espacio del conducto en un área específica y la velocidad de ese conducto. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, mayor velocidad en tramos mayores, ¿no? Y menor velocidad, mayor velocidad en tramos menores, hay más velocidad en los tramos menores, o sea, más delgaditos, cercanos a los capilares, ¿ya? Y hay menor velocidad en los tramos mayores, en la aorta, por ejemplo, o en las descendentes de la vena cava y vena cava inferior y superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta la velocidad? Pues depende, ¿no? De dónde está, ¿ya? Y de este tramo, del diámetro de ese tramo de la sangre, ¿no? De la arteria o la vena. Entonces, el sistema circulatorio es un sistema cerrado que conecta los pulmones a todos los órganos, ¿ok? Y esto lo suministra la bomba principal, que es el corazón. La ecuación de continuidad, pues bueno, es el volumen de un fluido que entra en un tramo del conducto y debe ser igual al volumen que sale del mismo, aunque la sección del tramo sea distinta en la salida o en la entrada. ¿Ok? Este volumen va a ser siempre constante, 5 litros en su cuerpo, ¿no? Entonces, la aorta, que mide cerca de 4 centímetros en cuadrados, ese es el área, su flujo sanguíneo se divide en miles de arteriolas y capilares, ¿ya? Y el área total de esas capilares donde suministra la aorta toda esta sangre son cerca de 5.000 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, no modifique, o sea, no se vuelve, no reduces el tamaño o sea, no reduces el flujo en la presión, sino que se divide en muchísimas líneas, ¿no? Y todas esas pequeñas áreas chiquititas de cada uno de los capilares y arterias, si las sumas, pues son 5.000 centímetros cuadrados, que van haciendo que se divida la sangre en muchísimos flujos, en muchísimos conductos, ¿ok? Pero la velocidad sí se modifica. La velocidad en la aorta, vean que es de 40 a 60 centímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que corre. 40 centímetros por segundo. Esa es su velocidad. En las arteriolas, pues es muchísimo más baja la velocidad, porque son muy chiquititas. Y estamos hablando de 0.02 centímetros por segundo, en un promedio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, hay velocidad en los flujos de los caudales más grandes y esta velocidad va reduciéndose conforme va pasando por los capilares y las arterias y arteriolas, ¿no? Bueno, otra ley es la ley de Poiseuille, ¿ya? La ley de Poiseuille, pues, habla del fluido viscoso. Son fluidos no newtonianos, usualmente, ¿ok? Como la catsup, la mayonesa, ¿no? La miel. Y los fluidos newtonianos o no newtonianos tienen ciertas características específicas. Por ejemplo, si la miel tú la agarras así como está, pues tiene cierta viscosidad. Pero si la muevo continuamente, se vuelve más fluida. ¿Sí sabían eso? Entonces, con el movimiento mecánico, tú puedes dejar un poquito menos viscosa la miel
y se vuelve más líquida, ¿no? Si la dejas como está, por sus efectos no newtonianos pseudoplásticos, se vuelve un poquito más viscosa o más, más densa, entre comillas, ¿no? ¿Puedo calcular el índice de viscosidad? Sí, se puede calcular con un equipo, de hecho, con un equipo laboratorio especial, y la unidad es Pascal por segundo, ¿ok? O el Poise, o el Poise, ¿ok? La viscosidad en el agua, pues vean cómo es de 1005 por 10 a la menos 3 pas, y la sangre es 3 veces mayor de viscosa, 3000 por 10 a la menos 3 pas, ¿ok? Entonces, obviamente, si es más viscoso, pues es más resistente, ¿ya? Entonces, es un fluido que genera resistencia en el flujo sanguíneo en las arterias, ¿ok? Por lo mismo. ¿Por qué pascales? ¿Por qué creemos? ¿Por qué es pascales? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es, de hecho, el parámetro principal? El kilogramo, ¿no? Y cómo medimos temas de presión, usualmente se manejan pascales por el sistema internacional, ¿ok? ¿Cómo mido la presión? Como les mostré anteriormente, ¿no? Podrían ser en bares, podrían ser en milibares, podrían ser en centímetro de columna de agua, milímetro de mercurio, etcétera, ¿no? Para efectos del sistema internacional se maneja como pascal, ¿ok? Esa es la razón por la cual se maneja este parámetro. La ley de Poisson, pues bueno, es sencilla en realidad. Habla de lo que es el caudal, es igual a la diferencia, ¿ya?, de la presión sobre la resistencia del material, ¿okay? Esto pues inició en 1840 con el fisiólogo francés Jean-Louis Marie Poisson en 1799, ¿no? Entonces él comentó que había una resistencia hidrodinámica y que dependía del valor de la geometría del conducto, o sea, cómo es el conducto, si es cilíndrico, a diferencia de que sea de otra forma geométrica. Buenas. Entonces, como es cilíndrico, pues tiene este tipo de fórmula o ecuación, ¿ok? Y el índice de viscosidad, pues se va a medir en pas sobre L, ¿no? O sea, pascal por segundo sobre litro. Esa es la que se manejó a nivel internacional. Tiene como un marco de... A ver, un momento. Entonces, hay resistencia hidrodinámica y hay resistencia hemodinámica, ¿no? La hemodinámica, pues, va a ser una resistencia en las paredes, ¿no?, de lo que es la arteria o las venas. Es natural, eso es por rozamiento. Que ahí va a haber una resistencia y además, como es un fluido viscoso, pues va a estar generando cierta resistencia. Entonces, si lo vemos como fórmula, aquí vemos una imagen un poquito más clara. A ver. Tenemos la presión 1 y la presión 2 de salida en una sección L, ¿okay? Y tenemos un flujo. Y dentro de este cilindro hay una resistencia natural que es el líquido, que va a ser la viscosidad, ¿ok? Entonces, la fórmula para lo que es sacar la resistencia al flujo es 8NL sobre pi por radio a la cuarta, donde N es la viscosidad, en este caso la sangre, L es la longitud de la sección, y pi por radio a la cuarta, pues es temas de área de la sección, ¿ok? Esto es muy parecido para ustedes en el tema de la ley de Ohm, si se dan cuenta. En la ley de Ohm tengo una presión eléctrica, ¿okay?, que es el voltaje. Tengo un flujo de electrones, que es la corriente, y tengo una resistencia que se opone a la corriente. Es prácticamente casi lo mismo, ¿okay?, porque tengo un flujo, es
la sangre como tal y los glóbulos rojos, todo lo que la compone. Tengo una resistencia que va a ser la viscosidad y obviamente el tamaño del caudal. Y tengo pues la presión a la que fluye la sangre, ¿no? Entonces, son muy parecidas. Aquí la diferencia nada más entre arteria y vena, pues es que la arteria es un flujo en constante y no hay nada que intervenga en ese flujo, siempre y cuando la arteria esté sana. En la vena, pues tenemos una serie de cápsulas o una especie como de válvulas que van empujando hacia arriba por secciones la sangre ya procesada con dióxido de carbono para que la lleve a los pulmones. Entonces, esos pequeños como cámaras que van cerrando por válvulas permite que a menor presión fluya hasta los pulmones, bueno, hasta el corazón, la sangre de retorno, ¿no? Y la arteria, pues mientras no haya ningún tipo de vasoconstricción o no esté dilatada o tenga algún problema, pues va a fluir naturalmente como debe ser, ¿no? Un paciente sano. Las arterias, como pueden ver acá en la imagen, son más gruesas sus paredes porque están a mayor presión, y vean las paredes de la vena son más delgaditas porque la presión es menor. ¿Sale? Entonces hay todo un tema de física involucrada en la estructura de la vena y la arteria. Hoy en día se manejan en cirugías, por ejemplo, cuando queremos reponer una arteria como la aorta que está siendo limitada por temas de grasas o vasoconstricciones, se utilizan las venas. Entonces agarran la vena safena que está en sus piernas derecha e izquierda, tiene una vena que se llama safena, y la cortan por secciones desde lo que es el tobillo hasta casi la sección inguinal, y retiran esta vena completita, que puede ser sustituida por otros vasos venosos, ¿no? Entonces la cortan por secciones y hacen una conexión de 3 o 4 secciones en la aorta para que la presión de la aorta, que sale la sangre de la aorta, se divide en unas venas, apoyándola en la presión con otros conductos, como unos canales externos, ¿no? Meten como 3 o 4 canales externos por venas. Y cuando ya las colocan, obviamente, por puntos, estas venas se vuelven arterias y cumplen la función de la arteria. ¿Okay? Y se llama revascularización coronaria. Utilizo venas en una arteria para dividir la presión y el flujo en la aorta a través de venas en más secciones. ¿Okay? Eso es acá. Esa cirugía se llama revascularización coronaria. Usamos la vena safena. Una especie como de reconexión. Muy bien, entonces eso en cuanto a estructura, ¿no? Entonces la ley de Poisson, pues eso nos da, ¿no? Nos da la resistencia hidrodinámica, ¿ok? Vale, que tenemos y cómo podemos calcularla. ¿Sale? Y si quiero sacar el flujo, pues bueno, si quiero el flujo, pues con la diferencia de presión 1 en la entrada, la presión 2 en la salida, y si tengo la resistencia, pues ya puedo sacar el flujo. ¿Sale? Lo que sé, todo. Voy a darle un reload. ¿Hasta aquí estamos bien? La ley de Poisson también habla de la inversa de la resistencia. ¿Okay? La inversa de esta resistencia es la conductancia, ¿no? Así como hay resistencia, hay conductancia hidrodinámica. A mayor conductancia, menor resistencia tiene el vaso y mejor fluye la sangre en él. ¿Okay? O sea, la sangre tiene conductancia. Si es más conductiva, reduzco esta resistencia. ¿Ya? Cambios ligeros en el vaso, o sea, en el diámetro del vaso, pues modifican enormemente su resistencia, ¿no? Puesto que esto va a variar su radio. ¿Okay? Entonces tengo aquí como ejemplo dos arterias, una A y una B. Y la arteria A contra la de B A es el doble
de radio que la de B, pues aquí tendría ya una fórmula, ¿no? La resistencia de la arteria A va a ser igual a la resistencia de la arteria B sobre 2 a la 4. O sea, RB es el radio de B sobre 16. ¿Okay? ¿Qué nos dice esto? Que mientras mayor sea la viscosidad, esa es N, al tiempo que la resistencia sea menor, la resistencia va a ser más elevada. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vuelvo la sangre conductivamente hidrodinámica? Pues cuando le meten líquidos. ¿Ya? Y esto genera que haya menor resistencia. ¿Okay? ¿Han escuchado ustedes de los diluyentes en sangre? Me importa, no. Nunca. A veces dan medicamentos a los pacientes que tienen problemas cardíacos o depresión, les ponen unos líquidos o toman líquidos que diluyen mejor la sangre y la vuelven más conductiva. Y esto hace que reduzca la resistencia y fluye mejor en el vaso sanguíneo. ¿Ya? O sea, son medicamentos que se dan a pacientes que tienen problemas con el flujo. ¿Ya? Se vuelven más hemodiluyentes o más hemoconcentrados, depende. De hecho, un ejemplo clásico. Si usted es un paciente normal y toman mucha agua, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa con la resistencia? Se vuelve menos viscosa. Es correcto, se diluye. Un paciente que entra en un quirófano con muchísimo líquido, ¿ya? Su sangre está muy diluyente, está muy líquida. Todo el caso contrario con un paciente que no ha tomado líquidos, ¿ya? Está hemoconcentrado. Su hemoglobina está mayor, es más viscosa. Entonces, este control entre la sangre, si es líquida o un poquito más espesa, tiene que ver con el líquido que tiene el paciente. ¿Ok? Y tiene que ver con el tema de la conductancia, ¿no? Conductancia es menos viscosa, es más líquida, o si es más resistente es porque es más viscosa. Por eso decimos que es un sistema dinámico la sangre. Igual está el principio de la resistencia hidrodinámica equivalente, que se comporta exactamente como lo han manejado ustedes. La resistencia hidrodinámica se comporta como un sistema en serie, ¿ya? O sea, se suma esta resistencia en las secciones. Y si hay mayor conductividad, se comporta como paralelo, ¿ya? Entonces, si hablamos de esto como capilares, cuando están los capilares en serie, la resistencia se va sumando, ¿ya? Pero si los capilares están en paralelo, como están al final de los órganos, se comporta como un sistema resistor en paralelo, ¿no? Va dividiéndose la resistencia entre cada una de los capilares en paralelo. ¿Okay? Esto hace que la resistencia sea menor. Y aquí la resistencia es mayor. ¿Ya? ¿Sí estamos? Perfecto. El régimen turbulente, pues bueno, es un fluido que está en turbulencia. Y esto va a depender igual de cómo estén las paredes, ¿no? Para velocidades de desplazamiento superiores a una cierta velocidad crítica, pues eso es en el conducto, ¿no? Si la superficie interior tiene rugosidades, por ejemplo, acumulan grasas o tienes problemas en las arterias que empiezan a generar células que tienen grasas, pues vas cerrando el conducto. Y esto va a hacer que tengas tú en el fluido ciertos torbellinos o cierta turbulencia. Entonces, en vez de que fluya de manera ordenada, como aquí está, como ven, como a una velocidad constante está todo el flujo en este caudal, o en esta sección, vean qué pasa cuando la viscosidad no es nula. ¿Okay? Hay ciertas alteraciones en las paredes laterales que hacen que fluyan mejor y con mayor velocidad en el centro
que en las paredes de la arteria. ¿Ya? Este es el tema de la turbulencia. El régimen laminar, cuando es así la arteria, pues es silencioso. ¿Sí? Y en el régimen turbulento es ruidoso. Entonces, cuando usamos el esfigmomanómetro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos con un brazalete cerrando la sección de la arteria humeral, y al cerrar esta arteria humeral estamos reduciendo su área y el flujo en el diámetro de la arteria, y empezamos a generar turbulencia. Y esa turbulencia, cuando colocamos el estetoscopio en la arteria, esa turbulencia se vuelve más ruidosa, y los que escuchamos como esta sístole y diástole es el ruido generado por la turbulencia en el flujo sanguíneo en la arteria humeral. ¿Okay? Entonces es ruido lo que escuchan. Y cuando retiras el brazalete o se desinfla, la arteria regresa a su forma original, o sea, reduces la tensión, aumenta el área y fluye mejor la sangre y desaparece el ruido. Y se vuelve un régimen laminar, ahora silencioso. ¿Qué les parece? Entonces, por eso, bueno, sé que tal cual como se menciona. Bueno, yo recuerdo anteriormente para medir la presión, así como usted dice con el esfigmo y el ¿Sí? estetoscopio. Entonces, sin esfigmo no se podía hacer nada, ¿verdad? Claro, porque no puedo generar el ruido. Yo tengo que hacer que se genere el ruido. ¿Cómo lo hago? Cerrando con el brazalete. Ya Por eso la entiendo. técnica va acompañada del esfigmo con el esteto. Solo el esfigmo, solo cierras la arteria. Es todo. Estás haciendo una vasoconstricción. Pero ¿cómo detecto ese flujo? Con el esteto. ¿Ya? ¿Y cuál es el medio? El líquido. ¿Y qué hace el líquido como medio? Recibe una señal sonora. En la campana del esteto, la membrana vibra a esa turbulencia o a ese ruido, y tú lo transfieres vía aire hasta tus oídos y escuchas un ruido. Y ese ruido le llamamos arterial, sistólica, diastólica. ¿Ya? Sístole le llaman la alta porque es un ruido muy fuerte cuando estás apenas soltando el brazalete, y luego viene un ruido más bajo que es la diástole, 120, 80 que le llaman milímetros de mercurio. Entonces vean cómo causamos una acción sobre la arteria para que generemos un ruido en un régimen turbulento para poder escuchar esta sístole y diástole. Y aquí usamos dos instrumentos, un esteto y un esfigmo, uno sonoro y uno mecánico, por presión. ¿Okay? La dinámica, pues bueno, la dinámica del sistema circulatorio pues es así, ¿no? Es muy sencillo.
Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchan? Muy bien, entonces, bueno, todo inicia desde acá, ¿no? Desde el corazón, desde los pulmones, arteria, bueno, las arterias y venas, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y cómo fluye desde el corazón hacia lo que son las extremidades y cómo retorna los vasos capilares por las venas y regresa a los pulmones, los vuelve a oxigenar, los envía sangre oxigenada al corazón y así sumamente, continuamente lo va haciendo, ¿no? La presión pues va cayendo conforme va desde el corazón hacia las extremidades inferiores y pasa un poquito al revés cuando del corazón hacia la cabeza. Hay una presión mayor, pero llega hasta el cerebro, ¿no? Entonces, esta diferencia de presión es la presión arterial contra la presión venosa. No es la misma presión, ¿ya? Y el volumen minuto que tienes en el sistema cerrado. Esta es la resistencia hemodinámica, ¿no? ¿Cómo la calculo? Pues así. La RPT, que es la resistencia periférica total, que es la presión arterial menos la presión venosa sobre el volumen del volumen medio, volumen minuto del sistema, o sea, los 5 litros. Esta es la famosa resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, nunca olviden que la presión va a ir decreciendo desde arriba hacia abajo, por gravedad. ¿Ok? Y va a ir modificándose la presión de las venas hacia el corazón, a través de las cámaras que tienen las venas, ¿no? Estos son dos sistemas. La dinámica, pues, depende de la posición. No es lo mismo un paciente parado que un paciente acostado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué? ¿Por qué se modifica la presión si acuesto al paciente? Le mandé
Ahí está, perdón. A ver. Postura, sí, efectivamente, es postura. No es lo mismo un paciente acostado. La gravedad se distribuye en toda la superficie del cuerpo, la espalda, piernas, brazos, etcétera, y cabeza. A un paciente parado que está todo el peso sobre los pies, ¿no? Y no es lo mismo un paciente en prono, donde tienes la presión en la cavidad, o sea, en la sección torácica, en el tórax, que hace presión sobre los pulmones, a un paciente que esté en supino, que no hay presión en el tórax. ¿Ya? Para temas de COVID, de hecho, muchos pacientes estuvieron en prono, como una técnica de apoyar en la respiración. Entonces, para sacar el RPT, que es la resistencia equivalente, es la presión, que son 100 milímetros de mercurio, menos 2, que es la de entrada, sobre 5 litros. ¿Ya? Y esta es la resistencia total. ¿Sí? En la presión arterial contra la venosa sobre el volumen, que son 5 litros para un paciente normal, ¿no? Común, 5 litros, un adulto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu resistencia equivalente? Es esta. 19.6 milímetros de mercurio por litro por minuto. ¿Cómo vamos hasta acá? Menos 2 es la venosa. Es la presión venosa. Es la presión en las venas. En esta posición supina. Entonces vean cómo es la presión en la salida de la aorta y cómo es la presión en las venas. Por eso dice PA menos PB. Arterial menos venosa. Entonces se dan cuenta, es muy baja la presión en las venas. En supino, obviamente. ¿Sale? Voy a tener que revisarlo. Me falla de repente el precio por el tema de internet. Quedamos aquí. Vamos acá, cerramos, ¿no? ¿Hasta acá dudas? Ninguna, ¿no? Ahora vamos a las variaciones de la presión. ¿Cómo varía la presión? Y viene la ecuación de Bernoulli. Y es una relación de la presión del fluido de acuerdo al peso del fluido. ¿Okay? Y aquí empiezan a venir las derivadas, como densidad, aceleración de la gravedad y la altura. Y su energía cinética debido al movimiento, densidad y velocidad del cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué la velocidad del cuadrado? Bueno, porque ya son temas de velocidades y aceleraciones que puedes tener en el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos la presión, tenemos aquí la ecuación de energía potencial y aquí tenemos la ecuación de la energía cinética. ¿Sí vieron? La presión 1 contra la presión 2. Entonces es energía potencial más energía cinética más presión. Así pueden ver la ecuación de Bernoulli en un sistema reducido. ¿Okay? Y durante la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pues el flujo y la velocidad van a ir cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, van a atravesar todo el caudal, ¿no? Arterial hasta el venoso. ¿Qué pasa en la primera imagen? Tenemos una velocidad constante, ¿ya? En una arteria igual, en una sección igual. Y lo único que va a ir cayendo es la presión, conforme a la distancia. Se va alejando la presión, se va alejando, bueno, se va extendiendo la longitud y va cayendo la presión de manera lineal, constante. ¿Okay? ¿Qué pasa en un sistema como nuestro cuerpo? Cuando se modifican los tamaños, pues bueno, el volumen
que fluye, la velocidad que fluye en este tipo de arteria, aquí la presión es mayor, hay un conducto en constricción, ¿ya? Que es el cuarto, o sea, un cuarto del área de la sección 1 contra la sección 2, que es la delgada. ¿Cómo se reduce la presión? ¿Cómo la velocidad se cuadruplica la velocidad? Y luego cómo al abrirse este conducto hace que suba la presión y la velocidad se estabilice. ¿Ya? Sin embargo, ustedes pueden ver que la presión en el conducto medio, que es el más delgado, no es mayor que las presiones de los lados. ¿Okay? Entonces yo puedo calcular esta sección con respecto a esta sección, o esta sección de medio con respecto a esta sección, y todo con esta fórmula, la ecuación de Bernoulli. Y aplica para fluidos y aplica para gases. ¿Okay? Viene la ley de Laplace, que es Pierre-Simon Laplace, que es de Francia, y en el 1827 pues empieza a generar toda esta serie de cálculos como la famosa transformada de Laplace, geométricos, mecánicos, eléctricos, en muchas de las áreas que hoy usamos, empieza a generar sus ecuaciones de Laplace. Laplace en la parte de la sangre pues nos da estas dos variables, ¿no? Y en una arteria, sea cual sea, tenemos un radio, tenemos una presión interna y tenemos una presión externa. ¿Sí? Y como la arteria o la vena es un sistema elástico, tenemos una tensión. ¿Ya? Entonces la variable 1 que se agrega es la presión de los tejidos que ejercen sobre el brazo, digo sobre el vaso exterior, va a ser menor al interior. O sea, es mayor presión interna y es menor presión externa. ¿Okay? Y la segunda variable pues es la tensión, la pared del vaso. ¿Okay? Y esto va a depender de la presión interna más la presión externa, del radio del cilindro. ¿Okay? Entonces la ecuación básica es el diferencial de la presión es igual a la tensión sobre el radio para cilindros. ¿Okay? Y aquí en esféricos, pues va a ser la presión es igual a 2 veces la tensión sobre la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia a la viscosidad. ¿Ya? ¿Dónde aplica esto? ¿Qué me dice dónde aplica el esférico? En Laplace. Porque esto lo aplico en la sangre, ¿no? Son cilindros, si quieres verlo como secciones. Y el esférico, ¿dónde aplico tensión y resistencia esférico? No, porque el corazón no es esférico. ¿Qué es esférico en nuestro cuerpo? Que cumple con tensión y resistencia. Tampoco, porque las arterias cierran en vasos capilares, que son intercambios químicos de sodio, sales, potasio, etcétera, ¿no? Los ojos, si bien hay un sistema líquido en los ojos, es un sistema líquido realmente estático, ¿no? Hay una presión fija en los ojos y tenemos vasos sanguíneos que alimentan a los tejidos. Piénsele, piénsele, díganme.
Nada, nadie. Los alvéolos, chavos. ¿Dónde están los alvéolos? Claro, tenemos 3 millones de ellos en un paciente sano. Y cumple lo mismo, el alvéolo tiene una tensión, es elástico, y tiene una resistencia, ¿no? Una resistencia que se opone a la presión. Entonces vean cómo Laplace nos brinda cálculos para cilíndricos, arterias, y nos brinda para esféricos, lo que son los alvéolos, pulmones. Y así podemos sacar la tensión superficial del alvéolo, podemos sacar la resistencia del alvéolo, podemos sacar la presión del alvéolo. ¿Ya? Y usando Laplace. Claro, con cosas más complejas, pero al final de cuentas el concepto es el mismo. Variaciones en los vasos pues son importantes, ¿no? Una arteria normal debe estar así, como la imagen. Una vasoconstricción es una reducción del área, pero es un aumento en las paredes, se engruesan las paredes, ¿no? O una vasodilatación es cuando se reduce las paredes de la arteria, ¿no? Y aumenta el área. Entonces fluye mayor, o fluye menor, o fluye normal. ¿Sí? En una vasoconstricción con un volumen constante, pues la presión del tejido circundante que ejerce sobre el vaso del exterior debe ser menor a la del interior, ¿no? O sea, esta arteria tiene una presión mayor externa que una presión interna, que es donde fluye la sangre. Si el volumen es igual, pues el radio es menor, la presión aumenta y la resistencia aumenta. ¿Ya? Y todo es basado en el cálculo del RPT, ¿no? La resistencia equivalente. ¿Okay? La gravedad, pues bueno, es un tema, ¿no? La gravedad es diferente en supino o en prono, ¿okay? Y aquí la diferencia entre la salida del corazón son 100.000 litros y en las extremidades inferiores, como los pies y las manos, baja hasta 65 milímetros de mercurio, ¿no? En posición vertical, pues en los pies hay presión en los pies porque estás haciendo presión sobre las plantas de los pies. ¿Okay? Y esta presión ayuda para que haya una presión que pueda ejercer sobre la sangre, ¿no? Para el retorno en la vía venosa, ¿no? Y también, obviamente, hay una presión en la columna de los huesos, de la columna de la espalda, ¿no? Y también puedes medir esas presiones. ¿Okay? Vean cómo en esta imagen se ven las presiones con un paciente parado y acostado. En supino, acá es la presión un poco más baja. ¿Okay? Venosas son de 2, la que habíamos visto anteriormente. Y en la cabeza es 5 y en los pies es 5. ¿Okay? En un paciente parado la presión torácica es de 2. Aquí es, en la cabeza es un poquito mayor. ¿Okay? Menos 44 milímetros de mercurio y aquí es 88 hasta los pies. ¿Ya? Entonces, ¿cómo varía la presión? Depende de dónde tomo la presión vía invasiva. ¿Sale? Hablamos de venas acá, ¿no? Son de venas, no arterias. ¿Okay? Y pues bueno, todo se basa en el mismo principio elemental, ¿no? De la fórmula de presiones, altura y gravedad y densidad. La viscosidad, pues bueno, es macroscópicamente, no, o sea, macroscópicamente, si ustedes ven la sangre, no es un líquido, ¿no? Tiene muchísimas cosas dentro, los glóbulos rojos y un montón de elementos que la hacen viscosa, porque se compone de muchos componentes, entre ellos el plasma, etcétera, ¿no? Entonces, este flujo en los tubos delgados de las arterias, pues tiene un comportamiento especial. ¿Okay? Es un fluido no newtoniano, como les decía, que quiere decir que bajo una presión no es constante esa presión, sino que se modifica su estructura, o sea, se vuelve líquida, ¿no?
y hace que la viscosidad aparentemente aumente de acuerdo al tamaño del vaso. Entonces, aquí está un ejemplo de los fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no? La sangre está en el rango de no newtoniano pseudoplástico. Esta es la forma de deformación. Un fluido newtoniano, como el agua, y otros no newtonianos, dilatantes. ¿Ya? Entonces, eso es cuanto a la viscosidad, ¿no? Y ahí llegamos al objetivo 1. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Vamos al objetivo 2. Clic. Ahí está. Describe los principios físicos en que se fundamentan los flujómetros y los manómetros utilizados habitualmente en la práctica clínica. Aquí es más que nada instrumento, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos? Hay dos bases físicas, ¿ok? O dos parámetros físicos. Uno es para medir caudal o flujo y otro es para medir presión. ¿Ya? Voy a empezar con la presión, el manómetro. ¿Qué observan acá? ¿Qué debo de tener en cuenta cuando veo un manómetro? La unidad, muy bien. Es milímetro de mercurio. ¿Qué más debo tener en cuenta? Muy bien, exactamente. De hecho, está calibrado 0. Si está dentro de este pequeño círculo, es cuando decimos que está calibrado y está certificado, ¿no? ¿Qué más debo tener en cuenta? Porque si la flechita de aquí está fuera de este rango, no está calibrado, ¿eh? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y esto puede ser por golpes, caídas, sobrepresiones. Sí, es correcto. Brazalete que no tenga fuga, ¿no? Y la manguera igual, ¿no? Si voy a poner un brazalete en el brazo, izquierdo o derecho, ¿hasta qué punto el médico cierra la arteria? ¿Cuál es la presión para poder cerrar una arteria humeral? Guillermo, el archivo que me mandaste, eso parece de la... Eso es bien importante. ¿Cuánta presión requiere en milímetros de mercurio para cerrar la arteria? En un monitor vital está programado. ¿A qué presión programo máxima que se detenga la bomba del monitor para cerrar la arteria? Y luego buscar la sístole y diástole.
¿Cuánta presión necesito para cerrar la arteria humeral? Ok, eso se los paso para que ustedes lo tengan en el mapa, ¿no? 180. Ok. 180 milímetros de mercurio es lo que se programan usualmente todos los monitores. Con 180 milímetros de mercurio tú ya debes haber cerrado la arteria humeral. ¿Ok? Y lo que se hace después es bajar suavemente el desinflado buscando la sístole y la diástole. ¿Ok? Entonces, el médico no infla lo loco. Infla hasta llegar a 180, cuando mucho 200. ¿Ok? Y no debo de pasarme de 300 jamás, ni llegar a estos niveles, ¿no? Porque con 180 es suficiente. ¿Ok? Entonces es un tema que tienen que tener ustedes pendiente, ¿no? Efectivamente, requiere una serie de instrumentos que son estos de acá. Ay, se vuelve a atorar. Necesito mi manómetro, mi tubería y mi pera con válvula de cierre. ¿De qué depende de que llegue a más? Pues es que si ya cerré la arteria con 180, ¿por qué me voy a más? Este es humeral, ¿no? Pero podría ser que para pierna, porque puedo poner una pierna, un brazalete, pero llegue a un valor mayor. Habría que revisar cuál es la presión máxima para una pierna. Ponle tú que sean 120, ¿no? Hay brazalete para pierna. ¿Ya? ¿Han escuchado de los torniquetes electrónicos? Un torniquete electrónico se usa para cirugías de rodilla, por ejemplo, o para amputaciones. Es un brazalete o dos brazaletes en un sistema que lo que haces es irse a elevadas presiones. Ahí sí hablamos de 300 milímetros de mercurio o 250 milímetros de mercurio por un tiempo específico, no sé, 2 horas. Es un torniquete electrónico. Es una presión constantemente cerrada para bloquear las arterias y no causes sangrado y puedas amputar o puedes operar rodilla. ¿Ya? Cuando hacen, por ejemplo, prótesis de rodilla, se usan torniquetes electrónicos. Entonces, como hay una vasoconstricción, ahí tienes cerrado por torniquete la pierna, no hay sangrado y puedes operar. No te puedes pasar de 2 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pasa más tiempo? Por supuesto, no oxígeno. Sin oxígeno, las células mueren. ¿Ya? Y dañas nervios, dañas tejidos y dañas todo lo que tiene que ver con el sistema y los vasos sanguíneos, ¿no? No entregan oxígeno, pues obviamente fallecen, ¿no? Todo el tejido. Hay tiempos, hasta 2 horas. Y son muy reservados. Usualmente las cirugías las tratan de hacer en 1 hora y media por el tema del torniquete. O si el tiempo se excede, pues liberan este torniquete para que fluya sangre otra vez y luego vuelven a hacer constricción. El torniquete electrónico se usa muchísimo en temas de extremidades, ¿okay? Brazos, piernas. ¿Sale? Entonces el esfígado pues se compone de esto. Y con estos dos tengo la presión sanguínea. ¿Han escuchado del flujo? ¿Cómo mide el flujo en la sangre? Pues es diferente, ¿eh? Flujo es cómo fluye y su velocidad de flujo. Diferente a una presión. ¿Cómo se llama este equipo? Claro,
velocidad y tiempo, es correcto. Ese equipo que les digo se llama Doppler ultrasónico. ¿Okay? Y utilizamos el medio para flujo. Para flujo medimos en litros por minuto. ¿Okay? Ajá, flujo sanguíneo y tiempo de coagulación. Nada más que esos son más químicos. El tiempo de coagulación es cómo se comporta la coagulación en un tiempo estimado. ¿Okay? Para el flujo puedo utilizar un Doppler, ¿okay? Ultrasónico, que no es más que un emisor de señales sonoras ultrasónicas en una longitud de onda conocida que va en un ángulo teta, ¿ya? Dirigido a la arteria, ¿no? Como el antebrazo, o lo ponen en la parte de donde está la división del codo, ¿no? Entonces, al colocar ese transductor, emite ondas sonoras que golpean a lo que es la arteria y generan una reacción de eco en los glóbulos rojos que tienes en el flujo sanguíneo. Cerca de 42% son glóbulos rojos. Ese 42% de glóbulos rojos es suficiente para generar un eco de sonido. Ese eco de sonido regresa y lo procesa el transductor, ¿ya? Y de ahí sacamos la velocidad basada en una emisión, una recepción, multiplicada por una temperatura sobre 2FE coseno de teta, el ángulo. Y así puedo saber cuánto fluye por el eco ultrasónico en una arteria. Es el famoso Doppler. Entonces vean cómo el ultrasonido nos ayuda además para medir flujos. ¿Ya? Este dispositivo es se utiliza mucho en temas de clínica de heridas, ¿no? O en pacientes diabéticos, donde buscamos cómo está el flujo sanguíneo de manera no invasiva en arterias principales, ¿no? Para ver que llegue un flujo sanguíneo en las extremidades o en la zona que quieres tú analizar, ¿no? Si hay un buen flujo, pues quiere decir que hay buena oxigenación. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Bueno, ¿saben qué es el manómetro de Torricelli? Eso es importantísimo para ustedes. ¿Por qué 760 milímetros de mercurio son iguales a una atmósfera? ¿Sí? Y ese es el ejemplo, no es el video. Esa es una pipeta, o bueno, un tubo de ensayo muy largo, ¿no? De vidrio. Le están poniendo mercurio. Es una pipeta de más de 1 metro, ¿no? Y pones una base, una piscinita o un contenedor lleno de mercurio. En este tubo largo pipeta, el extremo está cerrado, ¿no? No se cae el mercurio. Y en el otro extremo, pues es abierto. Cuando tú giras esta pipeta y lo colocas dentro de la piscinita de mercurio, ¿ya? Se genera una altura del mercurio hasta la parte más alta, antes del aire. Entonces mercurio, 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 y aquí llega el aire. ¿Okay? Entonces, si yo agarro una regla o agarro un flexómetro y mido de la base donde está el mercurio de la piscina hasta el punto que llegue el mercurio antes del aire, me debe dar 760 milímetros de mercurio. O sea, una atmósfera. O sea, estoy pegado al nivel del mar. Ahí como está por un
está muy pegado al mar, ven que son 75 milímetros, o sea, 750, o sea, son 10 metros, 750 milímetros de mercurio. Estás muy pegado al mar. Si estás más en zonas como México, vas a ver una presión menor todavía, ¿no? Acuérdense, pegado al mar, la presión es mayor. Alejado del mar, la presión es menor. En el video, al revés. Vieron que cayó a 74, quiere decir que es una zona más alta, una zona montañosa. O sea, la presión es menor. Y de ahí salen los 760 mililitros de mercurio, que es una atmósfera. 14.7 pi, 1013 milibares, etc. Entonces, ese fue el ejemplo de Torricelli. Que podemos decir 760 milímetros de mercurio o podemos decir 760 torr. Es lo mismo, es reconocido. Muy bien. Pues todo esto fue el fundamento del aparato circulatorio. Y ahorita vamos a un tema de aplicación práctica, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a la experimentación? ¿Cómo lo llevo al campo real? Y es esta. ¿Cómo mido la presión? Digan ustedes. Aquí entran ustedes. Ustedes tienen que hablar. Les están pidiendo, o yo, de hecho yo les pido como práctica, que me midan la presión con un dispositivo creado por ustedes. ¿Qué harían? ¿Cómo la mido? ¿Y en el esfigmo? Pues sí, obviamente con el esfigmo, sí, pero no te estoy pidiendo la presión del esfigmo. Te estoy pidiendo la presión actual a la que estamos. No la presión arterial, porque el esfigmo es la presión no invasiva, ¿no? ¿Cómo mido la presión? Pero quiero que me des una cantidad en una unidad. La presión actual, la presión atmosférica. Bueno,